Hola nenes. ¿Alguna vez vieron esto en su GTA San Andreas? Este misterio está en la Wikia, y dice así. Pandillas de motociclistas. Ocasionalmente se pueden encontrar convoyes de motocicletas al conducir por las calles de San Andreas. Inicialmente pensado como un problema técnico, una investigación más profunda del código del juego muestra que las pandillas de motociclistas son una característica prevista en el juego. La pandilla puede generar un tamaño que oscila entre 2 y 5 miembros, pero 4 miembros es lo más común. La pandilla comparte el mismo modelo de peatón para todos sus miembros, aunque el aspecto que se selecciona es aleatorio y se basa en el área en la que se encuentra el jugador. También todos usan el mismo tipo de vehículo, pero este se elige con una tirada aleatoria en lugar de cualquier vehículo cercano. La pandilla conduce de manera muy agresiva y adelantará a todos los demás automóviles en la carretera e ignorará los semáforos. Las bandas de motociclistas solo aparecen bajo ciertas condiciones, lo que las convierte en algo poco común. Cuando aparece un conductor agresivo en una motocicleta, existe una pequeña posibilidad de que el juego forme un convoy basado en ese conductor. Usar un truco para aumentar la tasa de generación de conductores agresivos hará que aparezcan más bandas de motociclistas. Hay una condición que hace que los motociclistas no aparezcan durante los disturbios, ya sea a través del progreso de la historia o mediante trampas. Indagando más, he encontrado foros en donde se habla esto. En donde un modder muy reconocido, nos comparte la porción del código que spawnea a estos motociclistas. Analizando el código, nos podemos dar cuenta que la primera condición que se pide es que el conductor sea agresivo. Segundo, que maneje alguna de estas 6 motos. Freeway, PCJ 600, FCR 900, NRG 500, BF 400, o Wayfarer. Tercero, que no hayan disturbios, como en las misiones finales del juego. Y ya está. Estos motociclistas pueden aparecer en cualquier lugar. Pero claro, hay un factor aleatorio que los convierte en una particularidad. No es muy normal encontrarlos. Así que vamos a aumentar nuestras chances, usando trucos. Los trucos que usaré serán conductores agresivos, y Ninja Town. ¿Por qué esos dos? Pues bueno, como dije, para que el convoy aparezca, se necesita que sean agresivos, entonces ¿qué es mejor que todos los conductores sean agresivos? Así nuestras chances aumentan. ¿Y por qué el truco de Ninja Town? Pues revisando lo que hace este truco, nos daremos cuenta que reemplaza el tráfico del juego con estas motos, que son, PCJ 600, FCR 900, BF 400. Son 3 de las 6 motos que cumplen la condición. Así que estamos gente, ¿no? Al momento de hacer este experimento me encontré que sí aparecen los convoys. Pero con un problema, siempre son Male 01. Nunca pueden usar otra skin. ¿Por qué creo que sucede esto? Pues, al parecer, los motociclistas usan las skins de los peatones que andan en las calles. Por ejemplo, si estamos en el campo, y aparece un convoy de motociclistas, entonces ellos deberían tener skins corrientes de ese sitio, por ejemplo, granjeros, gente del campo, el tío gilipollas, etc. Al ejecutar el truco de Ninja Town, todo lo que veo en las calles son estas tríadas, que es un grupo mafioso chino que aparece en el juego, y no veo a ningún peatón normal. Todos los peatones normales fueron reemplazados. Estas tríadas en realidad no aparecen en las calles. Excepto en ciertos sitios de San Fierro, como por ejemplo, Chinatown. Y como el Male 01 es una skin ocupante, quiero decir, como una skin genérica, que no se identifica con ningún grupo en específico, que también es un mecanismo de seguridad en el caso de que el juego no cargue a otro modelo correctamente, es esta skin, Male 01, la única disponible, que se coloca como motociclista. Esto es así en todo el mapa. Excepto en aquellos lugares de San Fierro. Aquí en Chinatown, encontré un ejemplo, de convoy de tríadas. Entonces para arreglar este problema, lo que hice fue modificar los autos que usan los civiles, y los modifiqué por las 6 motos que son posibles que usen los motociclistas. Como pueden ver aquí. Ahora todo el mundo usa alguna de esas 6 motos, jaja.
Entonces solo usaremos un truco, el de los conductores agresivos. Y aquí tienen. La moto que usan todos es la misma, solo que a veces llevan carenado, y otros colores. Hay variedad de peatones, que por cierto, son peatones de la zona. Miren la banda del tío gilipollas, y su gemelo, vamos a perseguirlos. Parecen que siempre intentan estar alineados. Pues bueno gente, como conclusión podemos decir que este suceso particular no es ningún bug, o cosa terrorífica. Antes de concluir el vídeo, me gustaría aclarar el funcionamiento de este evento. Este es el código completo. Según lo que entiendo, el juego va detectando si hay conductores agresivos en las calles, en caso afirmativo, examina si está conduciendo una de esas 6 motocicletas. A continuación, evalúa si no hay disturbios en el juego, también evalúa si un número aleatorio entre 0 y 7, es distinto de 0, y revisa si la creación del convoy es exitosa. Si se cumplen todas estas condiciones y además la creación del convoy es exitosa, se establecen los conductores y pasajeros para los vehículos dentro del convoy mediante la función setDriver and Passengers for Vehicle. En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, se realiza una configuración para un solo vehículo. En nuestro experimento, alteramos los vehículos que usan los peatones, con el fin de aumentar nuestras chances de encontrar un convoy. Originalmente, es decir, sin alterar los archivos, los convoys pueden ser formados a partir de aquellos grupos de peatones que al menos usen una de las 6 motos, que son estos. Incluyendo a Male01, el funcionamiento de SP es genérico, para todo tipo de cosas. Entonces, el convoy se puede formar a partir de estos grupos de peatones, y también Male01, porque supongo que Male01 es una skin extra, que usa ciertos vehículos, dependiendo de la zona. Por ejemplo, si Male01 está en el campo, entonces usará carros característicos del campo. Ya que el juego busca esas 6 motos para crear un convoy. Entonces puede haber zonas, en las que no se generen convoys. La más obvia sería en Shady Creeks, ahí no pasa ni una moto, ni un auto. No me parece necesario revisar en qué zonas resulta imposible encontrar un convoy. Con solo ver una de esas 6 motos andando en las calles puedes afirmar que esa zona sí sirve. También hay otros detalles, por ejemplo, cómo funciona específicamente Male01. Pero ya me parece suficiente con demostrar la existencia de estos convoys, y que sus conductores son peatones cuyas skins dependen de la zona, y se eligen aleatoriamente, como pudimos comprobar en nuestro experimento. No quiero revisar más el código porque es muy largo. Solo quería aclarar esto para mayor claridad, pero lo que logramos con esta investigación ya me parece suficiente. Es solo un suceso programado en el juego, un convoy de motos, como en la vida real, ¿no? Supongo que muchas personas, y creo que las pandillas de rockeros en específico, hacen este tipo de cosas. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan, si alguna vez lo han visto en el juego o en la vida real. Les dejo el mod que hice para modificar los vehículos del tráfico abajo en la descripción. Con ese mod, y el truco de conductores agresivos, tendrán muchas chances de encontrarse con los convoys. Espero que les haya gustado este pequeño vídeo investigación, nos vemos, no sé cuándo, XD. Salud 3.